En esta sesión aprenderás cómo determinar adecuadamente el precio de un bono usando Excel vendido a la par, con descuento o con prima, pero sobre todo te quedará al 100% claro del por qué las tasas de mercado varían y la razón por la cual son estas tasas de mercado las que se usan para determinar los precios de los bonos. A lo largo del video te dejaré algunos tips que te ayudarán a mejor entender. Toma nota. No te olvides de dejar tus comentarios y de ver nuestro siguiente video sobre el rendimiento de los bonos al vencimiento y a la recompra. Antes de analizar la evaluación de bonos, veremos la terminología empleada y cómo funcionan las tasas de interés. Primero tenemos el valor nominal o a la par. Es el valor que adeuda el emisor y que pagará al final del plazo. Pueden ser de diferentes montos, pero más comúnmente es de $1000, pero hay también bonos de $100, de $5000, dependerá de las convenciones del emisor y del país. También la tasa cupón es la tasa que se usa para determinar los pagos periódicos que ofrece un bono multiplicándola por el valor nominal. Por ejemplo, un bono de $1000 con una tasa cupón del 8% pagadera anualmente pagará $80 cada año hasta el vencimiento. Generalmente estos cupones son fijos y no variarán a lo largo de la vida del bono, al menos que sea una tasa cupón variable. Te dejo dos tips que hay que recordar de la tasa cupón. Primero, la tasa cupón solo se usa para determinar los flujos de efectivo futuros que el bono ofrece pagar al tenedor de forma periódica. 2. No representa la tasa de rendimiento que requieren los inversionistas. Otro término es la tasa de rendimiento requerida o de mercado. Esta es la tasa de interés que los inversionistas, como compradores de bonos, desean obtener al comprar un bono. Esta tasa es independiente de la tasa cupón, pues puede ser igual, más alta o más baja que la tasa cupón. Un tip para recordar sobre la tasa de rendimiento requerida es que esta representa el rendimiento del inversionista, por tanto se usará para descontar los flujos de efectivo ofrecidos por el bono, tales como los cupones y el valor nominal que se pagan al vencimiento. Este tema es lo que precisamente evaluaremos en esta sesión. Ahora analizaremos las tasas de rendimiento. La tasa de interés o de rendimiento representa el costo del dinero, es la compensación que espera un proveedor de fondos y la cantidad que debe pagar un demandante de fondos. Esta está compuesta por tres elementos. El primer elemento es la tasa de interés real, que es el costo puro que se cobra por el uso del dinero, es decir, no se considera la inflación ni ningún tipo de riesgo de impago por parte del prestamista. El otro elemento es la prima de inflación. Recordemos que la inflación es la tendencia a la alza en los precios de la mayoría de los bienes y servicios. Al elevarse los precios se pierde el poder adquisitivo del dinero. Es por eso que los prestatarios de dinero atribuyen un porcentaje de inflación en sus tasas de interés requerida, con el objetivo de conservar el poder adquisitivo de su dinero al momento de recibirlo de vuelta. A mayor inflación esperada por el prestatario, mayor será la tasa de interés que le cargará al prestamista de dinero, y por el contrario, a menor inflación esperada, menor será la tasa de interés requerida. El tercer elemento es la prima de riesgo, que es un porcentaje que se agrega a la tasa de rendimiento por el riesgo. Esta está integrada de diferentes factores, tales como el riesgo de incumplimiento del emisor, el riesgo del negocio en que se desenvuelve la empresa prestamista, el riesgo al vencimiento, a mayor plazo mayor riesgo, por tanto la tasa es más alta y viceversa, así como otros factores que pueden poner en riesgo el cumplimiento de los pagos. Mientras mayor sea el riesgo, mayor será la prima de riesgo cargada y por tanto los inversionistas, proveedores de fondos, incrementarán la tasa de interés requerida. La suma de estos tres elementos hará la tasa de rendimiento requerida o de mercado. Ahora bien, recordemos que cuando se requiere un préstamo en un banco es este como prestatario el que establece la tasa de interés que desea cobrar por los fondos prestados. Y si la tasa es variable, el banco irá incrementando la tasa a lo largo de la vida del préstamo. Se incrementan las tasas de mercado según las condiciones, analizando los factores de inflación y prima de riesgo.
De la misma manera sucede con los bonos. Aunque el emisor emite los bonos con sus estipulaciones, al hacer una nueva emisión de bonos siempre evalúan el mercado para establecer qué tasa de interés están requiriendo los inversionistas según los factores de inflación y de riesgo atribuidos al emisor o empresas similares, de tal manera que por lo general la tasa de interés cupón coincide con la tasa de interés requerida por los inversionistas de bonos al inicio de una nueva emisión de bonos. Sin embargo, son los inversionistas quienes van variando su tasa de rendimiento requerida según las condiciones de mercado, y no solo lo hacen al inicio, sino a lo largo de la vida del bono. A expectativas de mayor inflación y riesgo, mayor será la tasa de interés y viceversa. Veamos en un ejemplo. Nuestro ejemplo dice, Tools Corp hace una nueva emisión de bonos por 8 millones, emitiendo 8,000 bonos de $1,000 cada uno a un plazo de 10 años. Al evaluar la tasa de mercado, establece que la tasa requerida actual de mercado es del 8% y por tanto establece su tasa cupón en 8% pagadera anualmente, según se muestra en el cuadro, donde tenemos una tasa real del 1%, una prima de inflación del 3% y una prima de riesgo del 4%, dándonos una tasa de rendimiento requerida del 8%, siendo esta la que Tools Corp asigna a sus bonos como tasa cupón para estar alineados con el mercado al realizar la emisión, o al menos es lo que espera. Habiendo analizado cómo se determinan las tasas de rendimiento, veamos ahora cómo se determinan los precios de los bonos con un ejemplo, el cual dice: el inversionista A desea comprar un bono de Tools Corp e indica que su tasa de rendimiento requerida es del 8%, que es la tasa de mercado. Al revisar las características del bono, establece que el plazo restante es de 5 años y la tasa cupón es del 8% pagadera anualmente. Se pide establecer el precio al día de hoy del bono. Primero vamos a trazar una línea del tiempo con el plazo restante del bono, que en este caso son 5 años. También determinamos los flujos de efectivo futuros que recibirá el inversionista según la tasa cupón y el valor nominal del bono. Para eso multiplicamos el valor nominal por la tasa cupón, dándonos para este caso que el inversionista recibirá $80 al final de cada año, como se observa en la línea del tiempo. Y en el último año no solo recibirá el último cupón, sino también el valor nominal del bono, reflejado al final de los 5 años. Tipo importante de estos flujos. Estos son los flujos de efectivo futuros ofrecidos por el emisor a través del bono, los cuales no variarán aunque la tasa de rendimiento requerida así lo haga. Recuerda también que la tasa cupón solo la utilizamos para determinar los flujos de efectivo ofrecidos por el bono. Segundo, teniendo los flujos de efectivo ofrecidos por el bono y que son los flujos que recibirá en el futuro el inversionista, trabajaremos bajo el supuesto que estos flujos mostrados son flujos que ya tienen incluidos los intereses de la tasa de rendimiento requerida por el inversionista, para este caso es el 8%. Entonces, para determinar el precio, descontamos cada uno de los flujos que tenemos en nuestra línea de tiempo con la tasa de interés correspondiente, usando la tasa de rendimiento requerida del inversionista. Para descontar cada uno de los flujos, utilizaremos esta fórmula matemática y así determinar el valor presente, donde BP representa el valor presente, BF representa el valor futuro, es decir, cualquiera de los flujos futuros que ofrece el bono. I es la tasa de rendimiento requerida por los inversionistas o el mercado. Y N es el número de periodos a descontarles al valor futuro. N para el primer flujo de efectivo será 1, para el segundo flujo de efectivo será 2, para el tercer flujo de efectivo será 3 y así sucesivamente. Y para el valor nominal será 5, al igual que para el último cupón a recibir. Calculemos ahora los valores presentes. Para nuestro primer flujo de efectivo anotamos nuestra fórmula. Tomamos el primer flujo de efectivo, lo dividimos dentro de 1 más mi tasa de rendimiento requerida, que es de 0.08, del 8%,
y la elevamos a los años a descontar, que para este caso es de 1. Y me da mi resultado de 74.07. Para el segundo año tomamos igual nuestro flujo de efectivo del segundo año, lo dividimos dentro de mi tasa de rendimiento requerida de 1 más 0.08. También la elevamos a nuestro número de años a descontar, que para el segundo año es 2 periodos, y me da mi resultado. Y de la misma manera hacemos para nuestro tercer flujo de efectivo. Tomamos nuestro flujo de efectivo, lo dividimos dentro de nuestra tasa, 1 más 0.08, la elevamos a nuestros años a descontar y me da el resultado, el valor presente de esos flujos de efectivo. Y así sucesivamente seguimos trabajando para los flujos de efectivo siguientes. Recordemos que tanto el último cupón como el valor nominal van a ser descontados a 5 periodos y son 2 flujos de efectivo diferentes. La suma de los flujos de efectivo que el inversionista debe pagar es la suma de todos los flujos y este sería el precio que debe pagar el inversionista. Encontramos una relación financiera. Si la tasa de rendimiento requerida es igual a la tasa cupón, el precio del bono será el mismo del valor nominal y por tanto decimos que el bono fue vendido a la par. Para demostrar que el inversionista ganará el 8% sobre el valor que pagará de $1000 por el bono, recibiendo esos flujos de efectivo, elaboraremos una tabla de amortización donde consideraremos el precio del bono a pagar por el inversionista como un depósito bancario inicial. Para esto tomaremos cada uno de los años que tiene pendientes el bono. Como saldo inicial tomaremos el valor del bono y ese valor lo multiplicaremos por la tasa de rendimiento requerida por los inversionistas y la suma del saldo inicial más los intereses me daría el saldo final del primer año. Pero en ese primer año también me pagará el emisor un valor de $80 como un valor del cupón establecido. Entonces, al final del año tendría el valor total menos el monto que paga el emisor y me daría mi saldo final de $1000. Como saldo inicial para el segundo año tomaría mi saldo final del primer año, lo multiplico por mi tasa de rendimiento requerida y de la misma manera tendría mi saldo final y el pago del emisor seguiría siendo el mismo y mi saldo final se volvería a ser de $1000. De esta manera continuamos para los años restantes. Pero observemos que al final del año 5 no solo me pagará el emisor el valor del cupón, sino también el valor nominal, que en este caso sería de 1080. Una de las formas como podemos demostrar si estamos en lo correcto es que el saldo final debería ser 0 al finalizar la vida del bono y también pues lógicamente que me hayan pagado todo lo que el bono indicaba. Ahora bien, evaluemos un escenario donde la tasa de rendimiento requerida por los inversionistas es diferente de la tasa cupón, pues las condiciones valuadas por el emisor al inicio de la emisión de los bonos han cambiado en el mercado y por tanto los inversionistas piden una tasa de rendimiento diferente por el cambio en las expectativas de inflación y riesgo. Regresemos a nuestro cuadro de la tasa de interés que inicialmente teníamos. En nuestro caso hipotético, los inversionistas estarían requiriendo una tasa real del 1%, una prima de inflación del 4% y una prima de riesgo del 5%, sumando una tasa de rendimiento requerida o de mercado del 10% bajo las nuevas circunstancias. Veamos un ejemplo cuando la tasa de rendimiento requerida o de mercado es superior a la del cupón. Suponga ahora que el inversionista A quiere comprar un bono de la misma empresa, pero las expectativas de inflación incrementaron en ese mismo día, así como el riesgo atribuido al emisor de los bonos, Tools Corp. Por tanto, ahora la tasa de rendimiento requerida por los inversionistas pasa del 8 al 10%. El plazo es de 5 años, la tasa cupón es siempre del 8% y el valor nominal es de $1000. Primero, hacemos nuestra línea del tiempo y siempre colocamos los periodos pendientes del bono. Segundo, colocamos nuestros flujos de efectivo ofrecidos por el bono. Como vemos,
pues estos no han variado, así como también el valor nominal al final del periodo. Estos flujos no varían, pues son los flujos que ofrece el bono independientemente de la tasa de mercado requerida por los inversionistas. Ahora procederemos a descontar cada uno de estos flujos de efectivo como lo hicimos anteriormente, aplicando la misma fórmula. Pero en este caso, la tasa de rendimiento requerida, que es la tasa de descuento, ya no es del 8%, sino del 10%. Por tanto, los flujos de efectivo serán descontados con una tasa del 10%. Para nuestro primer flujo colocamos nuestra fórmula, tomamos el flujo del primer año, lo dividimos dentro de 1 más la tasa de rendimiento requerida, que en este caso es 0.10 o 10%, y vamos a elevarlo al año o al número de periodos que vamos a descontar, que para el año 1 es 1. De la misma manera lo hacemos para el año 2. Tomamos nuestro flujo de efectivo del segundo año, lo dividimos dentro de 1 más 0.10, que es nuestra tasa de rendimiento requerida nueva, y vamos a elevarlo al número de periodos que vamos a descontar, que para el año 2 es 2 periodos también. Y así sucesivamente lo llevamos para los siguientes periodos. Recordemos que para el año 5 tenemos dos flujos de efectivo. El primero es el cupón, que es el último, y el valor nominal del documento, que en este caso es de $1000. Ahora realizamos la suma de cada uno o de todos los flujos de efectivo que determinamos, y ese será el valor o el precio del bono que el inversionista deberá pagar. Como observamos, el precio actual del bono es inferior al valor nominal. Esto se debe a que empleamos una tasa de descuento mayor a la tasa cupón. Cuando un bono se vende por abajo de su valor nominal, decimos que el bono es vendido con descuento. Si lo vemos como un depósito, el inversionista tendría que depositar solamente 924.18 si desea recibir cada uno de los cupones futuros y el valor nominal, ganando la tasa de rendimiento requerida del 10%. Demostrémoslo nuevamente con la tabla de amortización, suponiendo que es un depósito. Tomamos primero el precio del bono de 924 y este lo multiplicaremos por la tasa de rendimiento requerida, que en este caso es del 10%. Sumamos estos dos valores y me da un valor de 1016.60 que tendría al final del año. Sin embargo, el emisor me seguirá pagando el cupón de $80. Entonces, al final del periodo tendría los 1016.60 menos los $80 que me paga de cupón. Tomo el saldo final como inicial del segundo año. Y este valor lo voy a multiplicar por la tasa de rendimiento requerida nuevamente, que es del 10%. Vamos a hacer la misma suma. Colocamos el mismo valor del cupón y al final del periodo tendría un valor de 950. Y así me voy sucesivamente con los siguientes periodos. Y me va de alguna manera cuadrar al final con 0. Recordemos que al final del periodo yo tengo que, o al final del plazo del bono, tendría que descontar no solamente el pago del emisor del cupón, sino también del valor nominal. Y demostramos que al final del periodo me va a dar un valor de 0. Eso significa que nuestra tabla de amortización y nuestro precio es correcto según la tasa de rendimiento requerida por el inversionista. Cambiamos el formato a estos valores para que se vea estándar, todos en moneda. Este fue un ejemplo en el que la tasa de rendimiento requerida era superior a la tasa cupón. Ahora evaluemos un escenario en el que las expectativas de los inversionistas respecto al emisor mejoraron. En este caso requieren una tasa real del 1%, una prima de inflación del 2% y una prima del riesgo del 3%. Por tanto, ha bajado la tasa de rendimiento requerida por los inversionistas al 6%. Veamos un ejemplo cuando la tasa de rendimiento requerida es inferior a la tasa del cupón. Suponga ahora que el inversionista A quiere comprar un bono de la misma empresa, pero las expectativas de inflación disminuyeron en ese mismo día, así como el riesgo atribuido al emisor de los bonos, Tools Corp.
Por tanto, ahora la tasa de rendimiento requerida por los inversionistas pasa del 8 al 6%. El plazo es de 5 años, la tasa cupón es siempre del 8% y el valor nominal es de $1000. Lo primero que hacemos es trazar nuestra línea de tiempo con el plazo pendiente del bono, así como también con sus flujos de efectivo. Como observamos nuevamente, los flujos de efectivo no varían, pues son los ofrecidos por el bono y no importa si la tasa de mercado sube o baja o permanece igual a la del cupón. Posteriormente calcularemos el valor presente de cada uno de esos flujos de efectivo utilizando la misma fórmula que empleamos anteriormente. Para nuestro primer año, colocamos nuestra fórmula, tomamos el primer flujo de efectivo como lo hicimos anteriormente, lo dividimos dentro de 1 más la tasa de rendimiento requerida, que en este caso es del 6%, y vamos a elevarla a los números de periodos pendientes, que en este caso sería 1. Nos da nuestro valor de 75.47. Lo mismo utilizamos para nuestro segundo flujo de efectivo. Tomamos nuestro segundo flujo de efectivo, que serían 80, lo dividimos dentro de 1 más 0.06, que es nuestra tasa de rendimiento requerida, elevado a los números de periodos descontados, en este caso son 2, y cerramos nuestro valor, que para este caso me da 71.20, y de la misma manera continuaríamos con el resto de los flujos de efectivo que me estaría dando para cada uno de los años. Sumamos todos los flujos de efectivo que tenemos y ahí me daría el precio del bono, que en este caso pues ya nos había aparecido, pero lo podemos volver a hacer y nos da 1084.25. Cuando un bono se vende por arriba de su valor nominal, se dice que el bono es vendido con prima. Aquí encontramos otra relación financiera. Si la tasa de rendimiento requerida es inferior a la tasa cupón, el bono se venderá con prima. Para demostrar que estamos en lo correcto, volveremos a hacer nuestra tabla de amortización, que en este caso tomaremos siempre nuestro saldo inicial como el precio que estamos pagando por el bono, lo multiplicamos por nuestra tasa de rendimiento requerida, que es del 0.06, y calculamos nuestro valor al final del año. Sin embargo, al final del año me van a pagar siempre el cupón de $80. Por tanto, mi saldo al final del año debería ser de 1069.30. Tomamos ese saldo como saldo inicial del año 2, multiplicamos ese año 2 por el 0.06%, realizamos la suma correspondiente, colocamos nuevamente el pago que recibiremos y tendremos que para finales del año 2 tendría una suma de 1053.46. Y de la misma manera seguimos con cada uno de los años y obtenemos el valor que tendríamos al final, que en este caso es 0, por tanto nuestro cálculo es correcto. Recordemos que en el último año no solo recibimos el cupón, sino también el valor nominal. Observamos que en nuestros tres escenarios, nuestros flujos de efectivo no variaron para nada. Aquí es nuestro segundo escenario y nuestro primer escenario, permanecieron iguales. Sin embargo, la tasa de descuento sí varió, que fue la tasa de rendimiento requerida, que para cuando la tasa de rendimiento es igual a la tasa cupón, el bono se vende a la par, es decir, se vende igual a su valor nominal. Cuando la tasa es superior a la tasa cupón, el bono se vende con un descuento, y cuando la tasa de rendimiento requerida es inferior a la tasa cupón, el bono se vende con prima. Los cálculos manuales realizados para determinar el precio del bono pueden ser reemplazados con una fórmula de Excel para facilitar el cálculo, que en este caso utilizaremos la fórmula del valor actual. Lo que te pide es tasa, que es la tasa de rendimiento requerida, número PER, que es el número de periodos, pago, que es el pago periódico del cupón, BF, que es el valor futuro, que en este caso está representado por el valor nominal que se pagará al final del plazo del bono, y tipo colocaremos 0. Si tu Excel está en inglés, deberás utilizar la fórmula PV. Utilizaremos los datos de nuestro primer ejemplo.
donde el bono tiene un valor nominal de $1000, un plazo de 5 años, una tasa de rendimiento requerida del 8% y una tasa cupón del 8% también. Colocamos nuestros datos en la columna anual. Periodicidad de pago del cupón anual, tasa cupón 8%, valor nominal $1000 y el valor del cupón se determina 8% por 1000, que es el valor nominal, el número de periodos es 5 años y la tasa de mercado es del 8%. En la columna de ajustado anotaremos los mismos datos. Solamente ajustaremos si el pago del cupón es de forma semestral, trimestral o mensual. Copiamos nuestros datos y los colocamos. Ahora, a través de nuestra fórmula de valor actual, determinaremos el precio. Y en este caso, anotamos que para mi caso, mi Excel está en inglés y la fórmula es PV. Lo primero que me pide es la tasa de rendimiento requerida, que es rate. Luego el número de periodos, que son 5 años. Luego el pago, que es el pago cupón de $80 de forma periódica. Y el valor futuro, que es el valor nominal. Cerramos nuestra fórmula y me da el valor o el precio del cupón. Para cambiarlo a valor positivo simplemente le agregamos el signo menos al inicio de la fórmula y ya me da el valor en positivo. El valor del bono es el mismo que cuando lo generamos de forma manual. Ahora vayamos a nuestro siguiente ejercicio que realizamos de forma manual. Para este caso solo vamos a copiar los datos y vamos a colocarlos debajo de nuestro segundo ejercicio, donde todos los datos eran iguales, simplemente la tasa de rendimiento requerida era diferente, que era del 10%. Lo colocamos acá y anotamos. De la misma manera, colocamos nuestra fórmula, vamos colocando los datos que nos va requiriendo, que en este caso es la tasa de rendimiento requerida, el número de periodos, los pagos periódicos, así también el valor futuro. Y no olvidemos cambiar o colocarle el signo negativo al inicio de la fórmula. Y para este caso el valor del bono es de 924.18. Es el mismo valor que generamos cuando lo hicimos de forma manual. Ahora sigamos con el tercer ejemplo que realizamos de forma manual. Volvemos a copiar nuestros datos. Los pegamos dado que eran los mismos datos que utilizamos en los tres ejemplos. Simplemente vamos a cambiar la tasa de rendimiento requerida o de mercado, que para nuestro último ejercicio era del 6%. Lo anotamos en las columnas respectivas y realizamos el cálculo correspondiente. Nos pide la tasa, los números de periodos, el pago periódico y el valor futuro. Colocamos siempre nuestro signo negativo y ya nos genera el valor o el precio del bono de forma corriente. Como observamos, es exactamente el mismo valor que nosotros calculamos cuando lo hicimos de forma manual. Y aquí tenemos entonces una fórmula de Excel para agilizar el cálculo del bono. Una de las ventajas de utilizar la fórmula de Excel es que podemos ir modificando nuestros datos y el cálculo se irá realizando de manera automática. Por ejemplo, si queremos averiguar el precio de este bono a la misma tasa de rendimiento requerida, pero cuando faltan 3 años, simplemente colocamos 3 años y actualiza el precio, que para cuando faltaran 3 años a esta tasa de rendimiento requerida sería de 1053.46. Ahora veremos un ejemplo en el que el pago del cupón es pagadero de forma semestral. Para eso tomaremos el ejemplo del bono de Tools Corp. Cuando la tasa de rendimiento requerida es del 10%, el valor nominal es de $1000, el plazo restante es de 5 años y la tasa cupón es del 8%. Lo primero que haremos es vaciar los datos en la columna de anual. Periodicidad de pago del cupón semestral, la tasa cupón es del 8%, el valor nominal es de 1000, el valor del cupón es la multiplicación del valor nominal con la tasa cupón. El número de periodos son 5 años y la tasa de mercado es del 10%. En esta columna ajustaremos los datos de forma semestral. Aquí colocamos el número de semestres que tiene el año.
que es 2. La tasa cupón la dividimos dentro de 2 para que nos dé nuestra tasa semestral. El valor nominal seguirá siendo el mismo. El cupón lo dividimos dentro de 2 para que nos dé nuestro cupón semestral. El número de periodos multiplicamos el número de años por 2 para que nos dé el número de semestres que tiene el plazo del bono, que en este caso son 10 semestres. Y por último, la tasa de mercado también la dividimos dentro de 2 para que nos dé la tasa de mercado de forma semestral. Teniendo los datos, procedemos a calcular el valor del bono. Lo primero que nos pide es la tasa de rendimiento requerida, luego el número de periodos, que son 10 semestres, luego pago, que es el cupón periódico, que es cada semestre, y el valor futuro, que es el valor nominal. Y para este caso nos da un valor presente de 922.78. Si observamos, este valor es diferente del valor que calculamos cuando el cupón era pagadero de forma anual. Algo que tienes que tener presente es que la mayoría de los bonos pagan los cupones de forma semestral. Por eso es importante que tengas claro de cómo calcular el precio de un bono cuando tiene cupones pagaderos de forma semestral. Tal cual lo hicimos en los 3 casos anteriores, para este caso con cupón pagadero semestralmente podemos preparar nuestra tabla de amortización. Pero lógicamente emplearíamos nuestros datos ajustados de forma semestral. La tabla de amortización quedaría de la siguiente manera. Como observamos, ya no incluimos 5 periodos, sino 10, los cuales representan los 10 semestres que tiene el plazo del bono. Así también para la tasa de interés requerida, ya no empleamos 10%, sino 5% de forma semestral para determinar los intereses que generará esta inversión inicial. Por otra parte, también el cupón pagadero de forma semestral es de $40 y no de 80. Al realizar los cálculos tal cual lo hicimos anteriormente, nuestra tabla de amortización nos da 0. Eso indica que está correctamente determinado el precio que calculamos. También los cálculos podemos realizarlos manualmente como lo hicimos anteriormente, donde observamos que nuestra línea del tiempo ahora tiene los periodos de 10, que representan los 10 semestres, al igual que cada cupón semestral representado por $40, y al final del plazo pues se pagaría también el valor nominal. Cada uno de esos flujos de efectivo fue descontado con una tasa de rendimiento requerida semestral del 5%, y la suma de todos los flujos de efectivo me cuadra precisamente con el dato que tenemos en el cálculo con la fórmula de Excel de 922.78. Entonces, pues tenemos diferentes formas para poder realizar los cálculos. Con esto damos por finalizada esta sesión y te esperamos con nuestro siguiente video sobre el rendimiento de los bonos al vencimiento y a la recompra.